Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando sobre la crisis y la estabilidad emocional. Pero antes de iniciar nuestro episodio, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también La Cuarta es la Vencida en Instagram, y bueno, ahora sí, iniciemos. Cuando nosotros hablamos de estabilidad emocional, podemos confundirlo un poco con la sanación emocional. Cuando hablamos de generar estabilidad, podemos traducirlo en tener herramientas que nos ayuden a generar un balance en nuestra vida y en este caso en nuestras emociones. Pero también sabemos que aunque esto suena muy bonito, muy maravilloso, somos seres viviendo una experiencia humana y pasamos por situaciones que pueden ser tan difíciles que esa estabilidad, por más herramientas que tengamos, se viene abajo y todo se vuelve muy complicado. Pasamos además de esto por diferentes crisis a través de nuestra vida y en cierta parte también pasamos mucho tiempo queriendo evadir esas mismas crisis o muy predispuestos a todo lo malo que pueda ocurrir. Y hoy quiero empezar hablándoles de la crisis como forma de desarrollo humano. El psicólogo Erik Erikson desarrolló una teoría explicando las etapas del desarrollo humano. Erikson postuló que este desarrollo ocurre a lo largo de toda nuestra vida y que cada una de estas etapas están caracterizadas por una crisis psicosocial que debe ser resuelta para poder avanzar hacia esa siguiente etapa. Estas crisis se centran en la resolución de conflictos entre aspectos internos y del entorno social. Tenemos entonces 8 crisis a través de nuestra vida, 8 etapas, 8 crisis. Les voy a contar entonces un poco sobre cada una de ellas. La primera, desde que nosotros nacemos hasta el primer año de vida. En este tiempo, nosotros dependemos completamente de quienes cuidan de nosotros para poder satisfacer esas necesidades básicas. Si esta crisis se resuelve de manera satisfactoria, cumplieron con todas nuestras necesidades básicas, estuvieron al tanto, vamos a empezar a explorar el mundo con esta confianza y con esta seguridad. Pero si por el contrario no se resuelve, vamos a crear temor por el mundo, ansiedad, desconfianza e inseguridad. La segunda crisis se da entre el primer año hasta los 3 años de vida. Aquí nosotros empezamos a explorar y a generar este sentido de autonomía y de independencia. La crisis se centra en que nosotros podamos aprender cosas por nosotros mismos y que podamos desarrollar un sentido de control sobre nuestro entorno. Si tú logras superar esta crisis, como niño o niña, empiezas a interesarte por intentar cosas nuevas y por enfrentar nuevos desafíos. Pero si por el contrario no logras superarla, vamos a sentirnos avergonzados, indecisos y dudosos, teniéndole miedo al fracaso y a la desaprobación. La tercera crisis se da entre los 3 y 6 años de vida. Aquí tú ya empiezas esa etapa preescolar donde exploras el entorno sintiendo el control sobre el mundo a través del juego, a través de las interacciones sociales, y la crisis implica que puedas tomar decisiones y asumir responsabilidades de tus acciones sin sentirte culpable por explorar y por experimentar. Los niños que superan exitosamente esta crisis son niños que toman la iniciativa, que proponen ideas, actividades y que asumen las responsabilidades de acuerdo a su edad. Pero si por el contrario no superas esta crisis, te conviertes en alguien que no toma la iniciativa por miedo a la desaprobación y a equivocarse. Te va a costar bastante tomar decisiones. Miren, voy a hacer una pequeña pausa antes de pasar a la siguiente crisis, a la siguiente etapa, y es que toda esta teoría yo también la voy viendo de cierta manera, o sea, la vamos hablando como que bueno, tiene ciertas etapas, pero yo también la veo como una guía para nosotros empezar a entendernos un poco. Podemos decir, ok, listo, no entiendo por qué siempre he sido tan insegura a través de mi vida, no sé por qué siempre me ha costado tanto tomar decisiones y siento que en nosotros verlo a través de estas crisis y a través de estas etapas nos da en parte respuestas de decir, ok, listo, ¿será que cuando yo era niña empecé a desarrollar mucho este sentido de culpa por diferentes situaciones, porque en mi casa me culpaban porque se me caía un vaso, entonces ya era la cosa más terrible del mundo? ¿Será que me cuesta tomar decisiones? ¿Será que siempre me he sentido muy culpable? Siento que además de cómo se vea esto, digamos que lo podemos hablar en comparación con este episodio que subimos
charlando sobre nuestras necesidades y si estaban resueltas o no. Digamos que yo lo puedo comparar porque en esta teoría de este episodio que estuvimos hablando también lo hablaban como de una forma lineal, que si tú no cumplías como ciertas necesidades no podías pasar a las siguientes y tal, y no podías llegar a esta autorrealización. Digamos que en este caso esta teoría también lo hablan como de una forma lineal. Si no superas la crisis entonces no pasas a la otra y tal, pero más allá de que sea lineal o no, yo lo veo como esto, yo lo veo como una guía y empezar a observar, ok, listo, ¿será que esta crisis de los 3 a 6 años la pude pasar de manera satisfactoria? ¿Será que siempre he tenido desconfianza en el mundo? ¿Qué tanto cumplieron mis necesidades? Creo que desde acá de nuevo podemos conocernos y también podemos empezar a formular preguntas para nuestra familia, para nuestros cuidadores, para nuestros padres, para esas personas que estuvieron ahí a nuestro lado, y desde aquí poder, como les digo, entendernos un poco más. Continuamos entonces con la cuarta crisis, que se da entre los 6 y 12 años, en donde ya estás en esa etapa full escolar y empiezas a desarrollar habilidades académicas y sociales. La crisis aquí gira en torno a que tú desarrolles un sentido de competencia y habilidades en las tareas que realizas. Si superas esta crisis, te conviertes en alguien que disfruta aprender, que completa sus tareas de manera eficiente, satisfactoria, pero si por el contrario no logras superarla y desarrollas este sentido de competencia, vas a ser una persona que no tiene mucho interés en involucrarse en actividades que requieran mucho esfuerzo, lo cual tiene como resultado la duda de tus capacidades y estos sentimientos de inferioridad. La quinta crisis se da entre los 12 y 18 años. Aquí tú ya te conviertes en un adolescente, esa época que te marca de manera en la que exploras tu identidad, tu orientación sexual, tu vocación, creencias, todo lo que esto contiene. Sabemos que es una etapa bien compleja y la crisis está relacionada con que tú puedas formar una identidad de manera estable y coherente de ti. Básicamente, que puedas saber quién eres, pero ya lo hemos hablado a través del podcast, sabemos que el nosotros saber quiénes somos sea a través de nuestra vida y es el nosotros cuestionarnos un montón de cosas que quizá en la adolescencia no tenemos como esa capacidad de hacer, pero entonces más allá de saber quién eres o no en la adolescencia, yo lo veo como el que puedas sentar las bases de ti. Entonces, si tú logras superar esta etapa, vas a tener unas buenas bases de ti mismo, más no de que, ya tengo todo resuelto, no, tienes unas bases fuertes de ti mismo, pero si no lo logras, empiezas a experimentar dificultades de identidad y ese afán de encajar y de ser aceptado. La sexta crisis se da entre los 18 y 40 años. En este periodo de tiempo empezamos a establecer relaciones íntimas y significativas con los demás. La crisis implica que nosotros podamos desarrollar esa capacidad de compromiso y de conexión con otras personas en lugar de aislarnos y de estar completamente solos. Si tú superas esta crisis, logras desarrollar buenas relaciones y creas esta capacidad de compartir experiencias, pensamientos y sentimientos con los demás. Pero si por el contrario no superas esta crisis, te va a costar bastante abrirte y conectar emocionalmente con las otras personas. La séptima crisis se da entre los 40 y 65 años. Las personas en esta etapa se enfocan en su productividad, en su creatividad y en cómo contribuyen al mundo. La crisis se enfoca en sentirse útil y productivo en la sociedad, pero si tú no logras superarla, vas a crear este sentimiento de estancamiento. La octava y última crisis se da de 65 años en adelante, en donde las personas reflexionan sobre sus vidas, buscan un sentido de satisfacción y de aceptación en el mundo. La crisis implica sentirse satisfecho con la vida y aceptar todo lo que contuvo en lugar de sentirse desesperado y arrepentido. Si tú superas esta crisis, creas una comprensión profunda de tu existencia y tus experiencias, mirando al pasado con esa sensación de logro. Pero si por el contrario no superas esta crisis, vas a mirar tu pasado con resentimiento, centrándote en los fracasos y rechazando la vejez y la muerte. Y desde aquí podemos empezar a hablar de todas estas etapas como la representación de los desafíos que enfrentamos en diferentes momentos de nuestra vida. Y el que podamos resolver cada crisis de manera exitosa contribuye a un desarrollo saludable y al bienestar emocional a lo largo de nuestra vida. Pero además de esto, podemos observar cómo esta teoría nos ayuda a entender que atravesamos por diversas crisis en la vida y que no se trata de un proceso lineal, como les estuve hablando hace un rato. En ocasiones nosotros pretendemos de que la vida sea perfecta
perfecta, que todo sea bonito, pero olvidamos que constantemente nos estamos enfrentando al mundo. Y aunque fuera suficiente con el mundo y que le puedo agregar también la sociedad y las otras personas que nos rodean, también nos enfrentamos a nosotros mismos. Y el que podamos tener herramientas para llevarlo a cabo hace todo mucho más llevadero. Algo que también podemos observar de estas diferentes crisis es que a medida que pasan los años va aumentando la complejidad de cada una de estas. Yo lo puedo comparar con un juego que compré hace poco, se llama Overcooked 2. Es un juego en el que tienes que ser chef, tienes que entregar pedidos, es 100% colaborativo, sí o sí tienes que jugarlo con alguien más, en donde coordinan pedidos, una persona hace una cosa, tú a la vez tienes que hacer otra. Básicamente un juego de mucha, pero mucha comunicación y de bastante estrés si me lo preguntan, pero bueno, el caso es que para superar los diferentes niveles tienes que sacar cierta puntuación y de acuerdo a esa puntuación pasas con 1, 2 o 3 estrellas. Si tú sacas menos de la puntuación no puedes desbloquear otro nivel y tienes que repetirlo hasta que saques esa puntuación. Y mientras nosotros jugábamos yo pensaba como que no, ya quiero pasarme este nivel, ya quiero continuar con otro diferente, está muy duro, no me gusta la comida que estamos haciendo, está muy complicado, de verdad no me gusta para absolutamente nada y era como ese afán de pasar al siguiente nivel. Y cuando pasábamos al otro, al fin, después de un rato ensayando, perdiendo, haciendo un montón de cosas, me estresaba aún más porque resultaba siendo más difícil que el que habíamos acabado de hacer y creaba este pensamiento o esta sensación de extrañar el nivel del que tanto me había estado quejando porque el actual estaba incluso peor y así sucesivamente con todos los que íbamos desbloqueando. Y poniéndoles esto como ejemplo, la verdad es que lo veo muy similar. Cada etapa de nuestra vida es única y con ello cada una de las crisis que intervienen. Pasamos diciendo que queremos terminar ya este momento, que queremos movernos a algo diferente, a algo mejor, pero cuando por fin lo pasamos, cuando por fin lo tenemos, nos damos cuenta que si solamente llegamos con una estrella, comparándolo con el juego, quizá no vamos a estar muy preparados para ese nuevo nivel. Que claro, lo podemos hacer, no voy a decir como que no vas a estar capacitado, entonces no, sí, tú puedes hacerlo. Si tienes las ganas y lo haces, tú puedes hacerlo, pero vas a tener ciertas dificultades y ciertos vacíos. Así que esto nos invita a enfocarnos en cada etapa en la que estemos. Si tú estás en la adolescencia, enfócate en superar esa crisis creando un buen autoconcepto, descubriéndote y creando unas bases muy fuertes en todo este aspecto. Que quiero aclarar que no vas a tener todo resuelto, no, yo creo que llegamos a los 90 años y no tenemos la vida resuelta, pero vas a tener una buena base para seguir avanzando. Si estás en la etapa de los 18 a 40 años, que puedo decir que es la etapa de la gran mayoría de personas que escuchan La Cuarta es la Vencida, enfócate en crear relaciones sólidas e importantes para ti para que puedas superar ese sentimiento de soledad y evitar el aislamiento. Y cuando yo les hablo de crear relaciones significativas, claro que hablamos de crear conexiones con los demás, pero también podemos incluir la relación que tenemos con nosotros mismos, el sentirnos a gusto de salir solos, ir a tomarnos un café solos, disfrutar básicamente de nuestra compañía para que el día de mañana tú puedas complementarla con la compañía de alguien más, que tú puedas decir me siento tan bien saliendo solo, haciendo todas mis actividades, que si yo te invito, que si tú haces parte de mi vida, es como un compañero o una compañera, que puedo disfrutar si estoy solo, pero si tú estás a mi lado también puedo disfrutar incluso aún más. No va a ser como que no, es que tengo que salir por la dependencia, aunque tú no me caigas bien, no, vas a estar a mi lado porque tu compañía es tan significativa para mí que estoy a gusto conmigo misma, conmigo mismo, pasando mi tiempo sola o solo, pero que me encanta tu compañía. Yo creo que desde ahí qué importante que nosotros podamos crear como esta situación. Tener una relación significativa con los demás, pero primero con nosotros mismos. Y miren, yo les quiero contar algo desde aquí, y es que el domingo pasado salí con mi pareja a caminar un poco fuera de donde vivimos, mantenemos 24/7 en la casa, trabajamos desde la casa ambos, entonces, bueno, salimos a caminar un rato como a respirar. Luego de un rato caminando, nos sentamos a charlar, y en esa charla yo le preguntaba si él alguna vez se había preguntado por qué las personas que antes eran cercanas a él habían sido parte de su vida. Él me decía como que no, obviamente nunca me lo he preguntado, y yo entonces le decía que últimamente sí me lo estaba cuestionando bastante. Recuerdo a diferentes personas que han sido parte de mi vida, y no desde el extrañarlos y pensar en esas personas como que ay, ¿qué será? Porque ya no está, sino desde el preguntarme por qué fueron parte de mi vida, qué tenía yo de común con esas personas para que fueran cercanas. Por ejemplo, los novios que tuve cuando estaba en el colegio, ¿por qué fueron mis novios? ¿Por qué compartí tiempo con estas
esas diferentes personas. Y es muy raro porque en medio del cuestionarme y de preguntarme todo esto, no recuerdo muy bien las interacciones, o sea, yo recuerdo lo básico, pero no recuerdo muy bien el vínculo que tenía con cada una de estas personas. Y hablándolo desde esta teoría y de las crisis que tienen que ver con esta edad, me hace mucho sentido cuestionarme tanto sobre cada una de las personas que han sido parte de mi vida, pero también me hace pensar en cómo nosotros mismos nos estamos saboteando, porque podemos decir como que, ok, no tengo muchos amigos, estoy muy sola, no tengo personas cercanas y me quejo de eso, pero si lo vemos desde otro lado, ¿qué tan real es? Miren que este año sí tuve un tiempo en donde me estuve sintiendo muy sola, pero luego me puse a pensar en esas personas que aunque hablemos 3 veces al año, son incondicionales y siempre están ahí. ¿Será que estamos tan solos como nosotros creemos? ¿O será que hemos construido un muro gigante frente a nosotros para aislarnos a través de esos pensamientos que nublan lo que tenemos en nuestra vida, que nublan las personas que de verdad están ahí y las conexiones que tenemos? Y yo sé que desde aquí ya te estarás preguntando como que, ok, Lau, muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con lograr estabilidad emocional? Y es que, Amix, si tú logras ir adaptándote a cada una de las etapas de tu vida y superas cada una de las crisis que esto conlleva, claro que te ayuda a crear estabilidad emocional. Yo lo veo como el primer paso para entender que la estabilidad no significa una vida lineal, sino que significa que vamos a poder avanzar incluso con los retos que estén incluidos y que vamos a crear oportunidades a través de esta situación. Y no me refiero a ese positivismo tóxico de que todo es lindo, todo es un aprendizaje, sino que me refiero a que podamos ver estas crisis de la vida como oportunidades para desarrollarte, para resolver cuestiones que no quedaron bien en otra etapa de tu vida y para que puedas empezar a sanar heridas y llenar vacíos de la mejor manera, que a medida que lo haces vas creando estabilidad. Y pienso, además de esto, que tenemos un concepto muy erróneo de lo que es la estabilidad. La vemos como algo bonito, como algo muy sencillo, que finalmente pues sí se podría ver así, pero que el proceso para nosotros crearla es todo un reto y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces sí, yo sé que igual voy a pasar por situaciones difíciles que me retan y que son complicadas. ¿Cómo puedo crear esa regulación emocional y adaptarme de manera en la que pueda ser neutra emocionalmente? Y básicamente desde aquí pasamos entonces a hablar de la inteligencia emocional, que está muy relacionada con esta estabilidad y con el bienestar psicológico. Cuando nosotros creamos inteligencia emocional, podemos controlarnos sobre las exigencias y las crisis que puedan crearse en nuestra vida. Y el primer paso para llevar esto a cabo es dejar de ver nuestras emociones como enemigas. Qué tarea tan difícil, dejar de ver nuestras emociones como enemigas. Cada emoción que tenemos tiene su significado y nos ayuda a prepararnos y a responder ante diferentes situaciones. Cuando están muy desreguladas, afectan todo en nuestra vida. Miren que antes de continuar, yo pienso en las personas que dicen, no, yo no soy para nada emocional, las emociones no dominan mi vida, o los hombres no, es que los hombres no son emocionales, no tienen emociones. Todas las personas, todos tenemos emociones. Si tú controlas tus emociones, listo, vas a poder tener una vida tranquila, todo muy adaptativo, todo maravilloso, ni para qué escuchas este podcast, ¿cierto? Todo está súper bien, pero por el contrario, sabemos que nosotros regular nuestras emociones es una tarea bien difícil y como les decía, el primer paso es dejar de ver nuestras emociones como enemigas. Constantemente le creemos a nuestros pensamientos, le creemos 100% a nuestras emociones como desde esta parte muy negativas y no logramos ver que tienen su significado y que, como les decía, nos ayuda a prepararnos para responder ante diferentes situaciones. Cuando nosotros no controlamos esas emociones o cuando están muy desreguladas, como les decía, afectan lo que son nuestras acciones, afectan nuestro aprendizaje, concentración, memoria, motivación y atacan nuestra salud y nuestro bienestar personal. Entonces, cuando yo escucho a las personas que dicen, no, es que yo las emociones para nada, no tienen nada que ver con mi vida, Amix, las emociones mandan en tus acciones, mandan en tu aprendizaje, mandan en cómo tú te mueves por el mundo. Ten en cuenta que tus emociones están siempre presente en cada una de tus acciones, como les acabo de decir, y que haciendo un buen uso de ella facilitan tu adaptación en el mundo. Que tú puedes decir, listo, para mi trabajo yo manejo muy bien mis emociones, pero entonces, ¿cómo lo estoy haciendo en mi vida personal? ¿Cómo estoy superando cada una de las crisis de mi desarrollo humano? ¿Cómo me están ayudando o cómo me están afectando? Así que empieza a reconocer e identificar qué sientes. Empieza a ponerle etiqueta a tus emociones, que tengan
tengan un nombre propio de una manera en la que tú puedas empezar a leerlas en cualquier momento. Cuando tú reconoces cómo te sientes, creas una base para aprender a controlarte, para moderar tus reacciones y no dejarte arrastrar por tus impulsos. Porque como hablamos durante el episodio, las crisis y las situaciones difíciles son inevitables en nuestra vida, pero depende de cómo nosotros identificamos las situaciones. Yo puedo decirte que estoy pasando por una situación emocionalmente compleja y que me siento muy frustrada, pero a través de esa frustración yo puedo tomar diferentes decisiones que me ayuden o decisiones que compliquen más esa misma emoción. Así que empieza a reconocer tus emociones como parte del tomar decisiones a través de ellas. Además del que puedas reconocer tus emociones, hay algo bien importante y es el comprenderlas. Desde aquí les voy a dejar algunas preguntas para su journal y para que puedan desarrollarlo desde ahí, y es que empiecen a preguntarse cuáles son sus necesidades. Ya tenemos un episodio sobre esto, lo pueden complementar, cuáles son sus necesidades, pero hagan el journal, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, qué situaciones y personas causan ciertos sentimientos en ustedes, qué pensamientos generan sus emociones, cómo los afecta y qué consecuencias y reacciones les provocan. Si ustedes empiezan a responderte todo eso, también van a empezar a conectar con ustedes mismos y con las otras personas. Y como último paso, regula tus emociones eligiendo qué pensamientos merecen tu atención. Les digo que este ejercicio es lo más importante que nosotros podemos sacar de este episodio. De verdad, empiecen a elegir qué pensamientos merecen su atención. Si su mente normalmente les dicen, no, es que ustedes no van a ser capaces, es que ustedes no tienen la capacidad de hacer nada en la vida, ¿qué tan real es? O sea, ¿qué tanta atención merece ese pensamiento? Merece que ustedes se sienten a llorar y se concentren, sí, es que no soy capaz, sí, es que no voy a lograr nada en mi vida, o que ustedes digan, ok, entiendo que llegaste, estás retándome, o quizá estás acompañado de alguna emoción, de miedo, cómo lo puedo resolver y cómo también te puedo hacer a un lado. Empiecen a elegir qué pensamientos merecen su atención, aprendan a generar pensamientos alternativos y adaptativos para que ustedes puedan controlar posibles alteraciones emocionales, porque realmente cuando nosotros hablamos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestras conductas, están muy relacionados. Así que empiecen, de verdad, empiecen a elegir qué pensamientos merecen su atención, o nada más a preguntarse, digamos, les llega un pensamiento de, no, es que eres lo peor que hay en este mundo, es que te ves muy mal. Ok, ¿qué tan real es esto? Y que además de qué tan real es, ¿qué tanta atención merece este pensamiento? Como si fuera ese niño cansón que está ahí revoloteando y que está gritando y que tú te estresas o que, no sé, te desenfocas y no le pones cuidado y lo dejas ser como es y ya empieza a hacerlo con tus pensamientos. De nuevo, ¿qué pensamientos merecen tu atención? Para nosotros tener estabilidad emocional, les quiero decir ya finalizando nuestro episodio que no hay una receta mágica, pero podemos empezar a abrazar las crisis, podemos abrazar las situaciones difíciles, podemos decidir a qué le prestamos atención, como acabamos de decir, podemos reconocer cómo necesitamos trabajar lo que nos duele, podemos escogernos como una prioridad y podemos empezar a darnos esa validación. Y te aseguro, Amix, que cuando tú decides hacerlo y das ese paso hacia ti, después del tiempo, no es que te dejes de sentir mal porque hace parte de nuestra vida y hace parte de nuestras emociones, sino que puedes empezar a navegar mejor a través de la dificultad. Y desde allí estás generando estabilidad, aunque todo sea muy movido. Generas estabilidad a través de la crisis. Recuerda que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.